Bueno, estimados estudiantes, les voy a hacer un repaso de lo que habíamos estado viendo en relación a este último encargo, ¿no?, que tenemos, cuando estábamos hablando de objeto y contexto en la escultura, ¿no? Voy a volver a repetir que habíamos definido algunos conceptos mínimos, en los cuales veíamos que estos conceptos mínimos generaban cruces, ¿no? Entonces, la idea de estatua, que de alguna manera es la que más se repite, por lo menos en el arte público, ¿no?, en el arte público urbano, comprendiendo la estatua como esas obras que están imitadas del natural y que tienen que ver generalmente con la estatuas que son conmemorativas, ¿no?, o que representan a algún prócer o algún dignatario de la ciudad o del país. Veíamos que también el concepto de monumento era distinto, ¿no? El concepto de monumento tiene que ver con un recuerdo, tiene que ver con una ofrenda votiva, con una erección conmemorativa, etcétera, ¿no? O sea, aparte que entendemos también que el monumento puede ser incluso un lugar geográfico, ¿no? Que esta idea también de parques como monumentos nacionales, ¿no? Y la idea de representación, que es un concepto que atraviesa todas las artes visuales, todas las artes, ¿no?, en este concepto que tiene que ver con el volver a presentar, ¿no? Entonces veíamos que estas ideas eran las más tradicionales que ¿cómo se llama?, nos rodean, digamos, en lo cotidiano en la ciudad, ¿no? Habíamos hablado de Juan Martínez de Rosas como justamente una estatua conmemorativa que, que pone a Juan Martínez de Rosas sobre este plinto, sobre esta columna, que lo pone por sobre, digamos, el nivel del habitante común, que es la lógica de toda estatua pública en general, ¿no?, que viene desde la idea de subir aquello que se está conmemorando sobre una columna que lo haga salir del plano común, ¿no?, en el cual estamos nosotros, ¿no?, que se hace un poco la cosa corriente. También revisamos esta relación de la representación y también el manejo y el uso del poder, ¿no? Y ahí yo les contaba la anécdota de este Lautaro de Nicanor Plaza, que finalmente era una escultura con la que él participó en un concurso de escultura norteamericana a principios del siglo XX. Y vemos esta otra escultura de Lautaro, de Jorge Barba, que está en nuestra Plaza de la Independencia, que efectivamente responde a lo que debió haber sido, ¿no?, la imagen del héroe, de este héroe mapuche, ¿no? Entonces vemos cómo el poder, aquí veíamos la noción de esta imagen, ¿no?, que Plaza prácticamente copia, ¿no?, de este grabado de Fenimore Cooper, que es un grabado norteamericano, un aguafuerte, y que se hace pasar, digamos, por Lautaro, ¿no? Entonces, habíamos hablado cuál era la diferencia entre estatua, ¿no?, entre estatua y escultura. Y decíamos que esto era una escultura que es pública también, pero porque veíamos que aquí en la obra de Román hay un lenguaje propio, se han desenvuelto ideas, hay herencias también, ¿no? Herencias que en este caso vienen desde la idea del arte, de la escultura moderna, influido mucho por todos los artistas de esa época, muy influidos por Henry Moore, ¿no?, escultor inglés, que influyó mucho en Román, también en Martha Colvin. Entonces vemos que aquí hay una herencia de un lenguaje visual, ¿no?, que esto es otra cosa, esto no es una estatua, esto es una escultura. Y habíamos hablado también de Sergio Castillo, Premio Nacional de Arte, con toda esta herencia que él había traído también desde la Unión Soviética, y que veíamos que todas sus esculturas de algún otro modo tienen una influencia de lo que fue el constructivismo ruso. Y esa relación del constructivismo ruso instalada en la plaza que da en Talcahuano, ¿no?, ahí frente al mall, nos hace ver de que aquí hay un lenguaje escultórico, ¿no?, hay un modo de decir las cosas que hacen de esta escultura, y ya no es estatua, es escultura, porque atrás hay un escultor que tiene un lenguaje artístico
que va desarrollando. Acá vemos otra obra también de Sergio Castillo, frente a la CAP, y que es un homenaje que conserva también la misma lógica geométrica que tiene que ver con el desate de las fuerzas y de energía, ¿no? Sin duda un lenguaje artístico. Revisamos también la obra de Sandra Santander, que es una escultora muy prolífica en Concepción, una escultora que tenemos el honor también de que sea nuestra curadora, ¿no? Curadora de la Pinacoteca, ¿no? Sandra tiene una obra muy extensa, una escultora muy reconocida también a nivel nacional, que tiene obras públicas en muchos lugares y que definitivamente tiene un lema. Por tanto, es un artista, es un escultor, ¿no? Como también José Vicente Gajardo, que también es un escultor de la Universidad de Concepción, muy famoso internacionalmente también, con muchas obras públicas en lugares muy importantes. Y veíamos, por ejemplo, también aquí otro tipo de escultura pública, obra de Cristian Salinero en un lenguaje mucho más críptico, más contemporáneo, que llama a la pregunta y a la ¿cómo se llama? Y a la reflexión. Entonces, veíamos cómo esta idea, ¿no?, de la escultura tiene que ver con plantear un lenguaje. No es solamente la imitación de la realidad, sino de plantear un lenguaje. Y habíamos dicho en nuestras primeras clases que plantear un lenguaje tiene que ver con que yo iba a ser capaz de ir poniendo cierto bajo continuo, ¿no? Ciertos elementos que se van repitiendo que me permiten unificar visualmente entre una obra y otra una relación. Y esa relación, a lo largo de la generación de un cuerpo de obra, que son varias obras, varias esculturas, me hace permitir ver un factor común. Y ese factor común determina que yo estoy frente a un lenguaje. Entonces vimos también cómo se generaba esta relación de la escultura o del monumento con el espacio público, ¿no? Aquí en este caso revisamos una obra de Sandra Santander, que es el memorial, y cómo esa relación con el espacio público no pasaba únicamente por la construcción del objeto artístico, sino que pasaba también por la carga simbólica que se tiene. Entonces, sin duda, que los memoriales hay una carga simbólica, histórica, que está latente y que tiene una potencialidad que hace que estos lugares asuman otras identidades que se hacen muy sensibles, ¿no? En el caso del trabajo de Sandra, tuvo una ateniense, bueno, se ha transformado en un lugar especial para muchos chilenos, por todas las víctimas que hubieron en el Biobío en lo que fue toda la dictadura militar, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos un ejemplo de cómo la comunidad acoge, ¿no?, un espacio artístico, un espacio escultórico, una obra escultórica, desde la sensibilidad, y se genera un fierro, ¿no? Se genera una comunión. Sin embargo, en la misma lógica del memorial, vemos cómo esta escultura genera un montón de polémicas porque es levantada a pocos meses, ¿no?, de suceder el terremoto, y la comunidad siente que no era el momento, digamos, de entrar en estas lógicas cuando todavía había muchas urgencias en la región del Biobío por levantar casas, por recuperar infraestructura, y, bueno, sobre todo también asociado a los costos que esto significó. Entonces vemos como ahí hay una fricción entre la obra que está en la calle y el lugar, ¿no? O sea, no es algo menor. Entonces, aquí observamos esta escultura de Virginio Arias, del general Baquedano, y nos hacíamos la pregunta por qué la comunidad sentía la necesidad de intervenir la obra, ¿no? Porque la obra de alguna manera emitía cierta significancia. Entonces vimos cómo la escultura del general Baquedano, una escultura de gran envergadura, hecha por Virginio Arias, que fue un gran escultor en términos de que la estatuaria que él desarrolló tenía gran habilidad y tenía ¿cómo se llama? Una capacidad de acercarse a la real muy, muy grande, ¿no? Y aquí vemos que la obra es una obra igual de un formato bastante grande, ¿no? Una obra muy compleja, ¿no? Es una obra muy difícil de hacer, pero que su resultado finalmente tiene que ver con que
representar, ¿no? A Manuel Jesús Baquedano González, este general de ejército, y ponerlo en el lugar que es la Plaza Italia. Entonces, ¿quién define qué es lo importante para la comunidad? ¿No? Y ahí habíamos hablado un poco de Foucault, ¿no? De este filósofo francés que cambió el pensamiento, ¿no? También del mundo contemporáneo. Y que justamente él observaba cuáles eran estos flujos de poder. Y nos dábamos cuenta de que la estatua, ¿no? O de la estatuaria, es una forma de colonizar ciertas ideas, ¿no? De imponer también ciertos patrones. En este caso, a través un poco de las preguntas que yo les ponía acá, ¿quién define qué es lo importante para la comunidad? ¿Qué es lo que se quiere inmortalizar? ¿Qué idea se quiere reforzar, exacerbar o homenajear? Entonces, claramente, en el caso de Baquedano, era la imagen del héroe militar, ¿no? La idea de un poder conservador amparado en instituciones militares. Y que efectivamente eso era lo que enaltecía a la gente y veía en este objeto, que era una estatua puesta en la Plaza Italia, lo que se transformaba, digamos, en un punto de fricción y en un punto de tensión que finalmente llevó, tanto en Concepción como en muchos otros lugares, a la decapitación o al derrumbe de muchos monumentos, ¿no? Entonces, nos preguntamos qué refleja entonces la escultura del general Baquedano. ¿Quién se identifica con ese tipo de obra? ¿Qué significa la agresión simbólica a la escultura? Entonces, todas estas preguntas, más allá de que cada una tendrá su respuesta, ¿no? Que lo que refleja claramente estamos haciendo un análisis general, pero eso nos hace ver de que el arte público irradia, ¿no? No es algo que está muerto, pero depende mucho de cuál es el lugar donde está eso, para que se genere este tema. Porque si la misma escultura del general Baquedano, nosotros decíamos, estuviese en el cementerio general, no provocaría absolutamente nada, ¿no? Sería simplemente una obra mortuoria que habría perdido todo su significado. Sin embargo, al estar en el medio de la Plaza Italia, lo estamos poniendo en un lugar que es identificado como el centro de Santiago, ¿no? Incluso existe la noción de hablar de los que son de Plaza Italia para abajo y de los que son de Plaza Italia para arriba, distinguiendo claramente dos tipos de sociedad, ¿no? Uno que son los poderosos y otros que son los sometidos, unos que son los dueños y otros que son los empleados, etc. Entonces, nos habla que la Plaza Italia en Santiago, un país absolutamente centralizado, habla de este contexto simbólico, ¿no? Que es el centro de Chile. Política o culturalmente es el centro de Chile, se entiende así como popularmente. Entonces la estatua se carga, ¿no? De esta carga simbólica, ¿no? Porque ese contexto que está en Santiago le hace ser, digamos, que en el centro, en el ombligo, digamos, del país se pone el monumento de la imagen o del emblema militar, ¿no? Y que justamente conlleva todo lo que ha sido una política conservadora, cultural, económica, en la cual la gente siente que se necesita y se requiere un cambio, y lúcidamente o intuitivamente se agrede justamente por este símbolo, ¿no? Porque si, por ejemplo, observamos lo que pasó en la plaza de Concepción, vemos que en la misma plaza habían dos estatuas, ¿no? Había una estatua que era de Pedro Valdivia y otra estatua que era de Lautaro, ¿no? Uno podría haber pensado, ¿por qué escogieron una y no la otra? Entonces la estatua de Pedro Valdivia fue la que fue derribada por simbolizar toda esta carga cultural que tiene que ver con la colonización, con la imposición por fuerza, por un mandato supremo, etcétera, etcétera. Sin embargo, Lautaro representa lo que es un pueblo oprimido, un pueblo que lucha por sus derechos, que es la imagen libertaria, que está vinculada de manera armónica con la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea,
el símbolo es un símbolo totalmente opuesto a lo que significaba Pedro Valdivia. Entonces nos damos cuenta que esos objetos que están ahí, en el centro en este caso de la ciudad de Concepción, se cargan, ¿no? Se cargan de una impronta superior. Entonces, cuando hablamos de la escultura y lo escultórico, estamos hablando de el valor del espacio y el valor del objeto, ¿no? Entonces habíamos visto cómo estos ejemplos que habíamos visto de Javier Marín, de este gran escultor mexicano, cómo él hace una crítica un poco también aquí a todo lo que es la institucionalidad, ¿no? Poniendo siempre estas imágenes frente a lugares que tienen mucha carga cultural, que son iglesias, ¿no? Y este monumento también en la Plaza del Louvre, el Museo del Louvre, en París, Francia, y que veíamos que según él es lo que decía él en relación, por ejemplo, a esta escultura, ¿no? Decía que él hablaba de el falso efecto del reflejo que propone la escultura. Invita en realidad a buscarse a sí mismo en el otro y no en un espejo. Entonces, finalmente, lo que Marín dice aquí es que ese espejo en el cual nosotros nos buscamos a nosotros mismos es finalmente es Europa, ¿no? Históricamente siempre ha sido la arte europea. Entonces él pone en este lugar, frente a esta plaza, este lugar, imagínense sobre todo el Museo del Louvre, pone en este lugar una crítica sutil, ¿no? Una crítica sutil a través de esta escultura que refleja, ¿no? O genera un falso reflejo de su mismo cuerpo. Entonces nos damos cuenta de que más encima la escultura es roja, ¿no? No es una escultura de bronce o de mano, sino es una escultura que, bueno, está hecha en bronce, pero está totalmente pintada de rojo, lo que hace que está negando el material, ¿no? Finalmente el bronce ahí simplemente se transforma en un soporte, ¿no? En un soporte técnico, pero no tiene una carga simbólica porque no se ve el bronce, sino una escultura roja. Entonces el color niega la materialidad de la escultura, así como el reflejo niega, ¿no? La necesidad de reflejarse en Europa para descubrirse a sí mismo, ¿no? En este caso el sí mismo sería lo auténtico de lo latinoamericano. Entonces vemos cómo el espacio y el objeto van dando distintos contextos. Aquí vemos el trabajo de Tadashi Kamawata, este escultor japonés, que va finalmente generando operaciones instalativas que van transformando los espacios y que los van cargando subjetivamente de una condición absolutamente impensable, ¿no? O increíble por el ejercicio simple de una acumulación que desnaturaliza la funcionalidad del espacio y lo transforma en un elemento de fijación de pensamiento, el cual me puede hacer pensar o simbolizar un otro que no está ahí, ¿no? Me puede hacer simbolizar una idea que supera, digamos, la lógica del objeto práctico. En este caso, el objeto práctico en la caja, ¿no? En la caja de embalaje, y otro el objeto práctico en la bodega, ¿no? La bodega y la caja. Pero en esa relación de la bodega y la caja caja como objeto y la bodega como espacio, se genera una situación increíble, ¿no? O totalmente, ¿cómo se llama?, que está fuera, digamos, de la lógica. Y eso me lleva a mí ya a un pensamiento subjetivo y eso se transforma en una intervención artística, porque me saca de mi lógica de sentido y me impone un lugar incómodo que me lleva a decir, bueno, esto entonces es algo más que simplemente una acumulación de cajas, ¿no? Vemos que también el trabajo son todo con amarras plásticas, un trabajo muy simple técnicamente, pero que en su formato nos va llevando a nuevas ideas. Aquí también vemos otra intervención de Kamawata, esta otra que también es muy impresionante en una biblioteca y que habla de inhabilitar, digamos, aquel estar, ¿no? Porque si pensamos en el objeto de la silla, ¿qué nos invita a la silla? La silla nos invita a sentarnos, ¿no? Nos invita a detenernos, nos invita a estar en el lugar, no a pasar. Entonces, cuando yo acumulo ese objeto, acumulo también esa estadía, pero a su vez también la inhabilito, la objeto.
Entonces, estos contrasentidos que se dan en la funcionalidad del objeto y en la disposición del objeto, es lo que también nos va a llevar a recordar a Duchamp y su urinario, a recordar la idea del Reimei y a recordar este lugar de quiebre entre el sentido y la funcionalidad de la obra artística. Entonces, pero aquí cobra un especial vigor porque estamos en una biblioteca, ¿no? Entonces la biblioteca carga de sentido la idea de la cita. Entonces el encargo que yo les había hecho era que tenían que buscar mediante internet una imagen o un lugar público de Concepción, preferentemente o una ciudad conocida de Chile, que esté dentro del perímetro llamado casco histórico. A esto me refería yo de que la imagen que tenían que buscar por internet, la imagen digital que tenían que buscar, era de un lugar que fuera conocido, ¿no? Donde yo pudiese identificar fácilmente. Pueden pensar en la moneda de Santiago, en la misma Plaza Italia, aquí en Concepción, donde ustedes prefieren, ¿no? Tienen ahí lo único que sí que les recomiendo es que busquen una imagen que les permita, entre comillas, poner una escultura, ¿no? Una vista que sea una vista panorámica, no una vista muy cercana. Después, el segundo punto era fotografiar la cabeza modelada, la misma que me presentaron, o pueden proponer una nueva obra con la misma arcilla. Después, mediante un collage, un fotomontaje, situarla en el lugar seleccionado mediante el recortar y pegar la imagen impresa o hacerlo por fotomontaje. Aquí yo les había propuesto enviarle un pequeño tutorial de Photoshop para los que no sabían, para ver cómo lo podían hacer, y los que definitivamente no tenían esa competencia lo podían hacer simplemente por collage. O sea, básicamente imprimen las dos imágenes y una la recortan y la pegan, ¿no? Tratando de que se vea lo más fidedigno posible, que se vea lo más real posible. O sea, si yo tengo, en el caso pensando que estén en sus casas y no tengan tinta color, tinta en blanco y negro, sí, bueno, voy a sacar una buena foto, voy a sacarle otra foto a mi escultura y voy a imprimirlas todas en blanco y negro. Después con lápiz las voy a remarcar bien para que sea lo mejor posible, ¿no? Y ahí yo voy a proponer mi ejercicio. Después, yo les había pedido presentarlo en un PowerPoint con un argumento de no más de 10 líneas que justifiquen la relación entre el modelado y el lugar donde será emplazada la escultura. Entonces, la idea era que ustedes propusieran una escultura o su propia cabeza y que la pudiesen situar en un lugar, en este caso, por ejemplo, como de tribunal, ¿no? Entonces yo tomaba la cabeza, la recortaba y la pegaba ahí en vez de en el rostro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en vez de poner al héroe, podía yo poner mi argumento, en vez de poner al héroe, quise tensionar el lugar del Estado poniendo a un hombre común, ¿no? A un desconocido que representa al habitante cotidiano de la ciudad, que es el que necesita, que es aquel el que necesita justicia, ¿no? Por ejemplo. Para eso, les decía que el argumento debía estar articulado con las preguntas ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pongo esto ahí en ese lugar? ¿Cuál es el valor de este espacio? ¿Cuál es la carga de ese espacio? ¿No? ¿Y qué idea o mensaje podría emitir la escultura? No la que yo estoy proponiendo. Entonces, es un ejercicio que lo que busca, básicamente, es proponer, ¿no?, esta relación entre el objeto y el contexto. Y para eso íbamos a hacer el ejercicio de sumarlo con nuestro propio ejercicio. Entonces, le estoy enviando esta pequeña aclaración para que la vean, la revisen y sigan trabajando. El próximo lunes igual voy a estar presente, pero si tienen cualquier duda, escríbanme a mi correo. Ustedes ya lo tienen. Y recuerden que todo este material está en su info alumno. ¿Mm? Así que eso. Espero que estén muy bien, que se cuiden, que no salgan a la calle, que cuiden a sus papás, a sus abuelos y ustedes también, ¿no? Que estén muy bien. Chao, chao.